Cordial saludo. Digo yo, seguimos con el tema de la pandemia con nuestro director Javi Merec. Hoy quisiéramos referirnos al tema de las complicaciones económicas, las consecuencias económicas que trae la pandemia, el apartamiento social y todas las medidas que han tomado los distintos gobiernos. Ese es el verdadero problema, el problema más grave, quizá, que se viene después del problema de salud, del problema que está alrededor de los hospitales, es el problema económico. El problema económico por producción, pero sobre todo por demanda. La cadena de la economía tiene rota la mayoría de los eslabones y hoy quisiéramos hablar, conversar, dialogar respecto a lo que está pasando y lo que posiblemente va a pasar. Javi, cordial saludo. ¿Qué tiene usted hoy respecto al tema? Jaime, la noción de la pandemia es inocua cuando solo se observa desde la óptica de la salud. Realmente aquí hay dos pandemias. La pandemia de la salud, que es la que nos está afectando y sobre la cual estamos poniendo todo nuestro interés, y la pandemia del hambre, de la angustia, que es la que está ya tocando... Hambre que todavía no sentimos, ¿no? Está tocando la puerta de muchas familias en Colombia. Es la puerta que son aquellas familias y son las puertas que ya hoy están pintando de rojo su hogar. Con esas banderas lo que estamos encontrando es un grito de angustia y de dolor y de desespero de mucha gente que hoy no tiene un pan para comer. Entonces, aquí ya se viene un análisis mucho más completo, si se quiere decir, frente a la existencia del ser humano en Colombia y en el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando? Ha ocurrido un choque, un golpe muy fuerte a la conciencia colectiva, a la realidad colectiva, en lo que tiene que ver con lo médico. Pero viene un choque mucho más poderoso, que es el enfrentamiento con una realidad de apuño que nos va a agotar absolutamente a todos. La realidad de no tener empleo el día después de la pandemia. No encontrar dónde llegar a trabajar. ¿Por qué razón? Hay un esfuerzo de los países para mantener el ingreso de sus ciudadanos, así sea con subsidios localizados o focalizados, para que logren por lo menos tener una existencia digna, que es en lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con la salud, mientras pasa la pandemia. Pero lo que no veo claramente es un plan de acción para reactivar la industria, reactivar el comercio, reactivar los servicios. Las empresas que han quedado paralizadas, que son todas las empresas del mundo, por la falta de quien trabaje, tienen una realidad a cuestas, una cruz que cargan, y es cómo recupero la operación de mi maquinaria, cómo la vuelvo a arrancar, la pongo a tono, la desarrollo. Acuérdate que ya hoy la industria es una industria de encadenamiento de procesos, ya no es una industria de un solo proceso, sino de encadenamiento de procesos. Y en ese orden de ideas, lo que vamos a tener en la medida en que se va normalizando el proceso de la vida del ser humano es una industria paralizada que va a requerir por lo menos de un muy buen tiempo para volver a reactivar. Ahora, eso digamos desde la óptica de lo que puede pasar allá afuera, muy operativamente hablando, muy prácticamente hablando. Ahora, desde la óptica de la macroeconomía, ¿cuál es el efecto de la pandemia en la macroeconomía? En las cifras gruesas y grandes que nadie ve, pero que están ahí como nubarrones enormes sobre nuestra existencia. Hay análisis que nos dan la información, Jaime, de que cada mes que la pandemia pase se pierde el 10% del Producto Interno Bruto de un país. ¿Qué quiere decir eso? Como no se produce con la dinámica con la que se venía produciendo,
Cada parálisis de un mes de toda esa estructura operativa y productiva representa el 10% del Producto Interno Bruto del país. Cuando tú sumas eso a nivel mundial, porque este no es un fenómeno radicado solamente en Colombia o en Sudamérica o en algunos países, sino que es mundial, entonces lo que vas encontrando es que la pérdida del Producto Interno Bruto es del mundo entero. Es el 10% en el mundo entero. Y eso lo que nos va llevando es en una cascada de hechos violentos contra la economía y contra el desarrollo que terminan ya no en una recesión, como se reconoce una recesión de la cual se puede salir rápidamente, sino en una condición caótica del mundo entero, de la cual no se va a poder salir en los próximos 6 meses. No vamos a encontrar... Expertos dicen que va a ser peor que lo que llaman la Gran Depresión de los años 30. Claro, las recesiones se dan en el mundo entero por efectos muy puntuales que afectan el mundo entero, pero en su línea económica más sencilla. Voy a ponerte un ejemplo, el problema de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Afectó al mundo entero porque los bancos se quedaron sin recursos, lo habían prestado todo para la construcción y se quedaron sin recursos y ahogó ahogó al mundo en su demanda de dólares. Pero ese es un fenómeno muy puntual de Estados Unidos. La depresión se da es porque el mundo entero cae en un sistema constante de inflacionario y de recesiones que agota toda la estructura operativa y productiva del mundo. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Nosotros tenemos que vigilar muy, muy de cerca ese tema y el gobierno colombiano va a tener que estar muy atento a lo que puede hacer y a lo que debe hacer sobre todo para reactivar rápidamente la economía, reactivar rápidamente la industria, sabiendo que esta industria colombiana en sí misma no produce lo necesario para que el pueblo colombiano exista. Aquí realmente somos consumidores de producto terminado que viene del exterior. ¿Por qué? Porque decidimos que nuestro futuro estaba en el comercio. Cuando firmamos los acuerdos de libre comercio, decidimos que nuestro futuro estaba en el comercio y en la exportación de materia prima. Y esa fue la decisión más catastrófica que ha tomado este país en sus últimos 50 o 60 años, porque quedamos en una dependencia absoluta de la capacidad productiva de países como China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, en fin. Y quedamos dependiendo exclusivamente para nuestras reservas internacionales de la capacidad de exportar materia prima, que hoy todos los países hacen. Lo que se debió haber hecho es haber insistido, profundizado en el desarrollo económico e industrial del país. Hay un ejemplo especialísimo. Hace unos días, 2 días, estaba viendo que el alcalde de Medellín está diciendo: vamos a producir aquí respiradores en Medellín, vamos a producir aquí las mascarillas en Medellín, vamos a producir aquí los uniformes para evitar el contagio del coronavirus en Medellín. El pueblo colombiano tiene la capacidad de hacerlo todo, de construirlo todo, de desarrollarlo todo, de imaginarlo todo, pero lo castraron cuando en el exterior. Ahora, ¿cómo nos va a afectar eso acá, Jaime? Es que así tú como presidente de Colombia tomes la decisión de reactivar la economía, ella no va a quedar reactivada si las del exterior no están reactivadas. Si Estados Unidos no se reactiva, si Canadá no se reactiva, si Brasil no se reactiva, si no se reactiva el sur de Corea, porque en cada uno de esos sitios, tenemos muchos productos que utilizamos en el día a día, producto agrario o producto tecnológico, celulares, en fin, tecnología y producto industrial, como es el caso de China. Nosotros somos de esa economía mundial. Nos movemos en la medida en que nos mueven desde arriba. Y si esa mano invisible
del mercado externo no se está moviendo porque palidece todavía de crecimiento, pues va a ser muy difícil para nosotros salir adelante. O nos tendremos que acomodar al producto colombiano y podría ser una gran oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el presidente fuera hoy a gas, haría de esto, de esta excepción que es el coronavirus, de esta excepción a la rutina del mundo, una oportunidad para reconstruir la estructura industrial del país y adelantar un proceso de integración real con Ecuador, con Perú, con Argentina, con iguales para el desarrollo industrial, para el desarrollo de servicios, para el desarrollo de la informática, para el desarrollo de todas estas cosas. Me parece que aquí que el gobierno empiece a auscultar las posibilidades que da esta pandemia en el tema económico, en el plano económico, y poder reconstruir un poco el tejido industrial del país a partir de ahí. Ahora bien, en lo macroeconómico habíamos dicho, Jaime, que se vienen unas propuestas o hay ya unas propuestas sobre la mesa. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno han decidido reactivar su estructura industrial y económica con lo que yo llamo un choque eléctrico a la industria y a los servicios, a todo lo que es el desarrollo económico, a toda la que es la estructura económica del país o productiva del país. Y ese choque eléctrico, ¿cómo lo están dando? Fundamentalmente imprimiendo billetes. El Banco Central de ambos países ha decidido que por un tiempo, 6 meses aproximadamente, va a salir a colocar billetes en la calle para que la gente tenga en sus bolsillos que consumir, materia prima para consumir, materia prima hablando de la plata en el bolsillo, ¿cierto? Del recurso en el bolsillo. Y proponen ellos que este incentivo que se le da al ciudadano inglés o al ciudadano americano va a ser suficiente para reactivar la economía, porque ¿en qué te vas a gastar los pesos que tienes en tu bolsillo? Pues en consumir la comida, en consumir los bienes y servicios que normalmente consumimos en las épocas de cuando no hay este tipo de efectos como el coronavirus. Ahora, ¿qué peligro tiene eso? Trae el peligro inflacionario, que mucha gente tiene plata, pero no hay en dónde gastarla, entonces las cosas se vuelven más caras. ¿Por qué? Porque como no hay mucho en qué gastarla, no hay carne, no hay arroz, no hay frijol, no hay esas cosas, entonces hay un proceso inflacionario que se viene. Ellos proponen que la manera de evitar el proceso inflacionario es mantener la llegada de producto a los supermercados, la llegada de carros a las agencias de vehículos, la llegada de computadores a los centros de computadores, en fin, producto para consumir. Mientras vuelven y recogen ese recurso de los fondos de los bancos que están ubicados en las reservas que tienen que tener los bancos para cumplir con la norma monetaria del país. Eso a grandes rasgos es lo que veo que se está dando, que se está viniendo de parte de algunos de los países, como es el caso de Estados Unidos e Inglaterra. Hay otros países que han estado moviéndose en otro sentido. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Italia, han optado por otro tipo de procesos, que es inyectar no a la economía en cabeza de los empresarios, sino a la economía en cabeza de los consumidores. Llevarle el recurso directamente a la gente para que pueda adelantar el proceso de consumo. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, están haciendo una mezcla que es llevarle a la gente, pero mantener también una línea muy importante, muy grande, casi el 60% de eso, para reactivar la economía desde la producción y mantener los anaqueles de los supermercados y de los almacenes llenos. Javi, interesante exposición, estoy viendo y oyendo con detenimiento, por eso lo interrumpí. Se me ocurre que muy interesante
Reino Unido y Estados Unidos y esos tipos de países. Pero temo que Colombia no tenga ni la estructura ni la intención ni la capacidad intelectual de sus dirigentes para llegar a tomar decisiones de ese tipo, porque son decisiones que pisan muchos callos. ¿Usted cree que un presidente en un país como el nuestro o de estos países latinoamericanos está en capacidad de tomar esas decisiones que pisan tantos callos? Claro, es que le va a tocar. Es que el presidente Duque le va a tocar tomar decisiones trascendentales en este momento. La banca se gana 24 billones o 30 billones de pesos el año No es pasado. incontable. Eso es incontable, ¿me entendés? Este es un esquema económico en el que el sector que más ganancias deja es la banca, y eso es absurdo, porque la banca no da valor. Valor da la industria, valor da el servicio, valor da los procesos de servicios, de industria, médicos, en fin, pero la banca no da valor. Entonces al presidente le va a tocar tomar unas decisiones trascendentales. ¿Cuál es la primera decisión trascendental y la más dramática de todas? Nacionalizar la banca. Salía a decir, un momentico, no puede seguir ganando lo que están ganando. Este es un país en el que todos nos debemos a nuestros ciudadanos. Vamos a recuperar el control de la banca y vamos a ubicar y concentrar el esfuerzo del dinero en los sectores más apremiantes, uno, y con más posibilidades de salir adelante, dos, y olvidarnos un poco de la rentabilidad de nuestros recursos. ¿Qué es lo que ha hecho China? China mantiene una economía centralizada en la banca. La banca en China no hay sino un solo banco, el Banco de China, que obedece a una política nacional, obedece a un objetivo de la política nacional para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de los servicios, para el desarrollo de la inteligencia. Y independientemente de su capacidad de construir utilidad a través de la colocación del recurso en el mercado. Esa es una, digamos, medida de choque extrema, pero que creo que la va a tener que tener sobre la mesa como una posibilidad. Lo que no puede es salir a decir que no existe esa posibilidad, porque de hecho sí existe y ha pasado en muchos sitios. Las otras medidas más blandas, más sencillas, es poner al Banco Central a producir recursos para darle ese choque que le está dando Estados Unidos y que le está dando Inglaterra. Ahí está la diferencia entre Francia e Inglaterra y Estados Unidos. Es que Francia lo hace a través de un crédito externo o de un crédito nacional que viene de fondos externos, y Estados Unidos y Inglaterra lo que quiere hacer es en la producción de dinero, en la impresión de dinero. Podría pasar también que el Banco de la República en Colombia diga, bajo las tasas de interés, de manera que no haya interés de nadie en colocar el recurso en los bancos, porque la tasa de interés es muy baja, y se traslade eso a un interés de todo el que tenga un recurso, de colocarlo en la industria, en la tierra, en la producción agrícola y en estas otras cosas que tienen una rentabilidad del 1, del 2, del 3%, que está por encima, digamos, un poco de la bancaria, sobre todo si la bancaria baja, producto de la baja de la tasa de interés del Banco de la República. Ahí están los dos extremos, Jaime, pero el presidente le va a tocar tomar una decisión que tenga como objetivo poner sobre la mesa de los ciudadanos un pedazo de pan y un vaso de leche. Si no lo hace, el país se le pierde entre sus manos. Sí, ahí no valen prohibiciones, ni pico y cédula, ni pico y placa, ahí no vale nada. Si se acaba el mercado de la alacena, la gente sale a hacer algo, la gente de hambre no se va a morir. Y ese sí sería un problema gravísimo. De hecho, ya lo está haciendo, Jaime, tú te has dado cuenta. En ciudades como en La Guajira, por ejemplo, en Santa Marta, en la costa, han habido ya vandalismos por doquier. Y esta semana y la semana entrante, por lo que me han dicho algunos médicos, amigos míos, la curva, el momento crítico de la curva del coronavirus se va a dar a mediados del mes de mayo. Lo que quiere decir es que todavía tenemos 15 o 20 días de mucha impacto de política nacional frente a la
al distanciamiento y a la cuarentena, y eso nos va a llevar a que va a haber menos comida sobre las mesas. Los gobiernos locales y departamentales hoy están entregando mercados. ¿A quién le están entregando los mercados? A todo el que esté en una base de datos. Las bases de datos normalmente, ¿a quién tienen, Jaime? A todo aquel que tenga un empleo formal o a todo aquel que esté desahuciado o a todo aquel que sea un anciano, pero no tienen a nadie que haya transitado por la informalidad. La informalidad todavía no la contamos, no sabemos dónde está, no sabemos quiénes son, dónde se mueven, qué representan, no sabemos quiénes son. Y hoy, y desde hace un buen tiempo, estamos hablando del 50% de la población colombiana en informalidad. Luego lo que hay es una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier instante y cuando explote va a ser muy violenta, porque lo que ya hemos visto pues en la costa, como decíamos ahorita, son reacciones muy violentas ante la necesidad. Pero mire, Javier, hay un tema en eso de los informales que no están incluidos en las bases de datos. Podrían llegar, si llenan unos requisitos y hacen unos formularios, podrían entrar, pero hay una gran cantidad de gente, una masa importante, que son el jamón del sándwich. Esa clase media trabajadora que no está ni suficientemente rica para morirse de la risa, ni suficientemente pobre para optar un subsidio. Este tipo de crisis económicas son como las fracturas. Usted se parte un hueso en un instante, en 2 segundos, pero se demora 2, 3 o 4 meses en recuperarse. Esta pandemia en 2 meses volteó la economía en 3 meses del mundo, de 3 meses volteó la economía del mundo patas arriba. Se va a demorar muchísimo tiempo en recuperarse. Hay que garantizar a la gente la comida en la casa, como usted bien está diciendo, mientras las medidas de largo plazo, de largo aliento, surten los resultados, porque son inciertas y se van a demorar. De todos modos, dicen los expertos. Sí, es que no hay, esa es una sentencia a la que usted está dando, que es una sentencia de la que no se libra absolutamente nadie. No hay otra manera de atender esta crisis sino poniendo comida sobre la mesa de la gente, que se tranquilice, que se procure aislarse para defenderse más del coronavirus, y no es ni siquiera la defensa del coronavirus, es la defensa del sistema de salud, porque el sistema de salud está caduco y no es capaz de atendernos a todos al mismo tiempo. Entonces lo que estamos haciendo es defendiendo el sistema de salud. Realmente no es todas estas políticas de la cuarentena y el distanciamiento, no es una defensa contra el coronavirus, es una defensa del sistema de salud para que no colapse. Entonces, mientras eso esté pasando, Jaime, el gobierno nacional va a tener que velar por el bienestar de la gente, y eso quiere decir, en la medida extrema, en la medida más simple, ponerle comida sobre la mesa mientras pasa la crisis. Ahora, ¿cuánto se va a demorar una persona como usted o como yo para salir a tener empleo? Una persona de la clase media de este país, a volver a reactivar su vida económica, a que su mujer trabaje otra vez, a que sus hijos vuelvan al colegio o a la escuela o a la universidad. Pues va a pasar un muy buen tiempo, porque el desarrollo económico del país, Colombia estoy hablando, no depende exclusivamente de Colombia, depende de la reactivación mundial, porque nosotros somos un país fundamentalmente consumidor de producto que viene del extranjero. No hay forma de ser menos oscuro cuando se tratan estos temas de lo que hemos ido en el programa de hoy, pero son cosas reales a las que hay que tomar, como ha hecho Javi, por los cachos, tratando de entenderlas de la mejor manera. Javi, una próxima oportunidad nos espera, que este tema va para largo. Seguimos con Digo Yo en la próxima ocasión. Cordial saludo. Igualmente para usted, Jaime, para todos los que nos escuchan y los que tienen la paciencia de escucharnos y de sentarse ahí frente a un programa de estos para atender la opinión de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Adiós.